Hermanos, bienvenidos a su espacio de entrevista Lumen Gentium, y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial para compartir con ustedes una información muy importante y una invitación muy importante también, así que esperamos que también sea de su agrado y que nos acompañe en esta entrevista muy especial. Les presento al hermano Osmin Rosa, quien es el escritor de un maravilloso libro, del libro Esperanza Sí. Bienvenido, Osmin. Muchas gracias, hermano Fabricio, muchas gracias por tenerme aquí en el canal. Es para mí de verdad un honor estar por acá y sobre todo dirigiéndome a su público, ¿verdad? Que es un público tan especial, la feligresía católica, en la que todos vivimos, que formamos iglesia. Así que muchas gracias, le agradezco. Es un gusto tenerlo por acá y también un honor que nos pueda elegir como ese medio también para poder difundir y informar sobre este libro que usted ha escrito. Pero nos gustaría también que las personas conozcan quién es Osmin Rosa, que nos comente tal vez un poco de qué es lo que hace, sobre su apostolado, también en qué parroquia usted se aboca. Sí, en la parte de los apostolados, he participado en varios. Uno de ellos, que tiene que ver con medios de comunicación, ha sido el apostolado de Hombre Nuevo, con el padre Juan Rivas, ¿verdad? Entonces, con él estuvimos varios años, tanto en Guatemala como en El Salvador, porque yo viví un tiempo en Guatemala. Entonces, trabajamos allá con el padre Juan. Luego trabajamos acá en El Salvador. Cuando por asunto de trabajo yo estuve en Guatemala, luego me moví para El Salvador y continué con el apostolado. Entonces, el apostolado del padre Juan Rivas era de apologética, era definitivamente una defensa de la fe católica. Entonces, él tenía libros, tenía programas de radio, que por cierto, grabábamos aquí en Radio Paz, sus vecinos de Radio Paz. Grabábamos en la radio, él estuvo un par de veces en la radio también, ¿verdad? En aquellos años, hace ya unos 8 años, ya más o menos de eso. Entonces, ahí trabajamos con los medios de comunicación y eso siempre para mí fue muy importante, ¿verdad? Y el tratar de regresar a los medios de comunicación, porque yo sé que es una forma que el Señor nos da, la oportunidad que el Señor nos da de podernos dirigir a más personas. Así que siempre he buscado un apostolado de este tipo. Primero fue con este libro, ¿verdad? Que el libro se llama Esperanza Sí, ¿verdad? Y eso es muy importante, el hecho del título, Esperanza Sí, ¿verdad? Porque la esperanza la debemos de tener y debemos de estar con ella todo el tiempo, ¿verdad? Así que, y en la parte ya lo que soy yo como Osmin Rosa, pues, ¿verdad? Tengo 4 hijos, he estado felizmente casado, por cierto, cumplo 35 años de casado este año. Felicidades. Muchas gracias. Y la parroquia a la cual me aboco en este tiempo es a la parroquia de Montelena, así que ahí en Santa Elena. Así que, por cierto, uno de los padres colaboró conmigo, me ayudó en la parte del libro, ¿verdad? Y le estoy muy agradecido, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, porque también las personas es importante que lo empiecen a conocer, porque de seguro lo van a estar viendo próximamente acá en el canal, quién sabe. Así que, pero nos gustaría también ahora sí ya adentrarnos en cuestión, en el tema del libro Esperanza Sí. ¿Con qué propósito o cuál es el propósito también que de repente persigue escribir Esperanza Sí? La esperanza, como bien lo dice el Papa Francisco, es la de las virtudes católicas, porque las 3 virtudes tienen que ir siempre juntas. No puede estar la esperanza sí, la fe no, y la caridad sí. Nunca pueden estar separadas las 3. Las 3 tienen que ir: fe, esperanza y caridad. Pero la esperanza a mí siempre me ha llamado la atención, porque como también dice el Papa Francisco, es la más pequeña y la más humilde de las 3 virtudes teologales. Entonces, mucha gente, en ese sentido, porque la fe es fácil de identificar, ¿verdad? Todo al creer lo que Dios nos da, deposita en nuestro corazón, creer en Él, y la caridad, pues el amor, ¿verdad?
son más fáciles de distinguir. Cuando decimos, bueno, la fe es esta, la caridad es esta, y la esperanza, y mucha gente dice, tengo esperanza, pero en realidad entienden lo que es el esperar en Cristo. Entonces, eso fue lo que me llevó a escribir el libro. Entonces, para que pudiéramos, a partir del libro, comenzar una cierta, digamos, enseñanza con algunas personas que todavía no entienden bien lo que es la esperanza cristiana, porque está la esperanza humana, que también se habla de ello en el libro, y la esperanza cristiana y la esperanza humana. Entonces, la diferencia entre las dos es lo que tratamos de mostrar en el libro, y sobre todo que las personas se adhieran a esta esperanza y la tomen y vayan con ella, caminando y esperando, vea qué es lo que quiere el Señor Jesucristo. Podríamos decir que también una de las motivaciones para escribirlo es el hecho de que las personas también puedan distinguir estos conceptos y también poder aclararlos y poder definir, ¿tengo esperanza o no tengo esperanza? Así es. Y es que para mí, ¿verdad?, cada quien en lo que es el esperar, ¿verdad?, porque la palabra dice que la esperanza es esperar. Si yo espero en Cristo, tengo que amarlo primero, ¿verdad? O primero tengo que creer en Él y luego tengo que amarlo, ¿verdad?, para esperar en Él. Entonces, digamos, si nosotros como cristianos vamos trabajando con las tres virtudes teologales y entendiéndolas, podemos, digamos, formarnos mejor en la fe católica, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de la esperanza, sacarla un poquito más a luz, digamos, ¿verdad? El Papa lo trata de hacer, los obispos tratan de hacerlo, ¿verdad? Pero ese hecho de esperar, eso es lo que tratamos de mostrar en el libro un poco, ¿verdad? También hay unos casos que son 6 casos, ¿verdad?, de los cuales hablamos y que muestran esa esperanza en diferentes aspectos de la vida. Así que... Muy bien, súper interesante también cómo también poder tener información sobre la esperanza que de repente muchas veces no sabemos y no lo encontramos tan fácilmente. Y es importante que también que a partir de usted, de su experiencia y también de ese acercamiento a Dios podamos conocerlo. Cuéntenos cómo está estructurado este libro. El libro consta de 3 partes. La primera parte, ahí hablamos de la esperanza humana. Ahí en esa parte no se menciona a Dios, porque muchas personas, cuando uno platica con ellas, ¿verdad?, o cuando las escucha en la televisión, en programas, o en las mismas películas, en lo que se ve, como dice el Papa Francisco, la esperanza es una palabra bastante comercial y bastante bonita. Entonces se utiliza para decir, bueno, tengo esperanza que suceda esto, tengo esperanza que mi hijo se case, que tengo esperanza, y así se va hablando, ¿verdad? Entonces, pero es una palabra prácticamente comercial para muchas personas, ¿verdad? Así que la primera parte consta y hablamos de la esperanza humana, y ahí están 5 casos, ¿verdad?, que comienzan, son 6 casos que comienzan ahí en la primera parte. En esa primera parte, esos 6 casos se refieren a la esperanza humana, sin mencionar nada la esperanza católica. Entonces, luego en la segunda parte, hay una segunda parte, se habla de la esperanza cristiana, ¿verdad? Ya, digamos, los casos, ¿verdad?, que los vimos en la primera parte, que eran la esperanza humana, continúan los mismos casos, pero ya con la esperanza cristiana. Y se puede ver la diferencia entre tratar de hacer las cosas por sus propias fuerzas o las fuerzas humanas, o tratar de hacerlas con Cristo. Es una gran diferencia, porque en las fuerzas humanas uno tiene un límite, pero con Cristo no hay ningún límite. Entonces, eso es lo que se trata de explicar ahí, lo que se trata de ver, y en esos casos bien puntuales, en esos 6 casos, se ve de esa manera. Así que, digamos, mucha gente algunas veces se pierde en tratar de entender la esperanza, porque
a veces las explicaciones las damos demasiado complicadas, las hacemos demasiado largas, entonces ya no, la gente se pierde, ¿verdad? Con los casos, son casos de vida, como yo los he llamado, ahí no, ahí es de la vida diaria, que el vecino le pudo haber pasado, me pudo haber pasado a mí, lo estoy viviendo, y lo he visto, lo he escuchado en algún digamos, en la parroquia, ¿verdad? Cuando hay testimonios, ¿verdad? Lo he escuchado en algún testimonio. Entonces, es una vivencia, así que se puede entender un poquito mejor. Y hay diferentes, los casos de esto, ¿verdad? Hablan, por ejemplo, hay una pareja de casados, ¿verdad? Luego, una relación entre papá e hijo en estos tiempos, ¿verdad? Que el Internet es tan importante para los jóvenes, pero muchas veces también nos lleva por otro rumbo. Ahí se habla de un caso, ¿verdad? Entonces, se trata de impulsar a los papás para que se acerquen más a los hijos y a los hijos que se acerquen más a los papás, ¿verdad? Entonces, ahí así los otros 4 casos. Luego, en la tercera parte, digamos, que lo llamamos conclusiones, ¿verdad? Ya es, por ejemplo, se habla de la Virgen María. En la parte de la Virgen María se habla de que cómo debemos de acercarnos a la Virgen María, cómo debemos pedirle ayuda, debemos pedir por su intercesión. Porque hubo un día, en la película de Mel Gibson, también se habla en La Pasión, él tomó eso de algunos autores, cuando él habla de que hubo un día en que solo ella mantuvo la esperanza, fue la Virgen María, ese sábado santo, ¿verdad? Cuando todo el mundo, cuando Jesús había muerto, todo el mundo se sentía desolado, ya todo el mundo se sentía perdido, como algunas veces nos sentimos nosotros, ¿verdad? Que sentimos que el mundo se nos cae encima. Y ahí, ese día, ella con su hijo, solo ella mantuvo la esperanza. Digamos, de María Magdalena, que algunos hablan de que estuvo ahí al lado también junto con ella. María Magdalena, ella creía que el Señor había muerto, ¿verdad? Y que él fue a buscar al sepulcro, pues, ¿verdad? Porque ella, según ella, ahí se había terminado todo, igual que muchos de los apóstoles, ¿verdad? Y de la gente, pues, ¿verdad? Así que, pero la Virgen María no, ella mantuvo siempre la esperanza, manteniendo a Juan de la mano. Entonces, es un ejemplo que nosotros lo vemos en esa segunda parte, para que también uno se sienta identificado con la Virgen, se sienta apoyado por la Virgen y que pueda recurrir a ella en todo momento, ¿verdad? Eso se habla en la segunda parte. Se habla también de las personas que dan, ¿verdad? Y otras personas que quitan esperanza. Y eso lo vemos en el día a día, ¿verdad? Dependiendo en los círculos donde nosotros estemos, dependiendo de ese círculo, puede haber personas de ese círculo que nos quiten esperanza. ¿Cómo nos pueden quitar esperanza? Pues, ¿verdad? Pues si estoy casado y tengo amigos que no andan en buenos caminos, ¿verdad? Y me jalan, pues esa gente me aleja de la esperanza. Al contrario, ¿verdad? La gente que digamos que anda en los buenos caminos, ¿verdad? Que andan en los apostolados, que anda cerca de la parroquia, ¿verdad? De los consejos del sacerdote, de la misa dominical, de la misa diaria, esas personas, ¿verdad? Gracias a los sacerdotes, gracias al Papa, gracias a los obispos, ¿verdad? Y a sus compañeros que los rodean, esas personas le dan esperanza, nos dan esperanza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, acercarnos a las personas que nos dan esperanza y no a las personas que nos quitan esperanza. Porque también se habla ahí en el libro de que yo mismo me puedo convertir, ¿verdad?, en una persona que me doy o me quito esperanza, yo mismo, ¿verdad? Entonces, así que tenemos que identificar bien esto para poderlo entender y caminar, ¿verdad? Así que se habla de eso. Y se habla de otros aspectos más, ¿verdad?, que nos sirven a nosotros de cómo ganar esperanza, cómo trabajar con el Señor, ¿verdad? Y poco a poco, al final, ¿verdad?, en esas conclusiones, ¿verdad?, en la última parte, ya para cierre, digamos, ya es
que eso también en el libro lo van a poder ver cuando lo lean, ¿verdad? O lo vayamos discutiendo en los programas venideros, primero Dios, que la esperanza está ahí y espera, ¿verdad? Y nosotros tenemos que esperar y caminar con ella. O sea, no verla, ¿verdad? Sino que caminar con ella, caminar para llegar a Cristo. Creyendo en Cristo, que es la fe, ¿verdad? De las tres esperanzas, de las tres virtudes teologales, perdón, de la fe, la esperanza y la caridad, creer, ¿verdad? Esperar en Cristo y amar a Cristo. Así que las tres caminan juntos, las tres van hacia adelante y nos llevan a nosotros. Entonces, el libro eso es lo que trata de hacer. Bueno. El libro es muy interesante la estructura que tiene y me gusta también el hecho de que, pues, esa parte de los casos, porque de repente, en muchas ocasiones, las personas tienen alguna situación que me imagino que también ha de ser similar a alguno de los casos que presenta el libro y de repente puede que tal vez no sepan cómo reaccionar o cómo poder asumir la esperanza, pues. Sí, así es. Eso es lo que se trata de mostrar en los casos, ¿verdad? Así que nosotros todos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa gran oportunidad de caminar con Él y esperar con Él y amarlo a Él. Así que es de no desaprovechar esa oportunidad. Vamos a continuar también con la entrevista luego de la pausa porque vamos a seguir conociendo aparte de Esperanza, sí, que es un libro muy importante y yo sé que a muchas personas, y me incluyo pues porque nos va a ayudar a poder expandir nuestra esperanza, a poder también acercarnos más a Cristo y también de la mano de Esperanza, sí, y también de usted que nos va a acompañar en muchos programas, estoy seguro que sí, y nos va a compartir información muy importante. Así que ustedes siguen en sintonía de este espacio de entrevista. Lumen Jameson, regresamos luego de la pausa.